Os damos a todas la bienvenida a esta tercera edición del ciclo ODS número 5, Parlem de Gèneres, o Hablemos de Géneros, o Hablamos de Géneros. Aquí ya hay toda una traducción posible, que como quizá ya sabéis, porque no sé hasta qué punto sois amigas o no de todo este mundo de los ODS, pues como quizás sabéis algunas, el 25 de septiembre de 2015 la UNESCO adoptó un conjunto de objetivos globales para erradicar nada menos que la pobreza, para proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos años. Es la famosa Agenda 2030 y como empezó en el 2015 ya llevamos 6 años y veremos si en el 2030 hemos llegado, de momento se ve un poco justo, llegar a cumplir estos objetivos, como hemos dicho, ¿no? Erradicar la pobreza, pues tampoco estaría mal, o proteger el planeta. Sea como sea, los grandes objetivos siempre están llenos de acciones pequeñas. Entonces, nosotras nos hemos acogido, digamos, al objetivo número 5 porque es el que está dedicado a la igualdad de género. Aunque en realidad los 17 ODS pueden y en realidad deberían ser abordados desde una perspectiva feminista. Es decir, que cualquiera de los objetivos puede ser tratado en clave de género, pero pensamos que para el título del ciclo, el ODS número 5 nos parecía bastante adecuado. Así pues, que desde esta cátedra UNESCO, Mujeres, Desarrollo y Cultura, pensamos esto, que es una manera de poner nuestro grano de arena, dando voz y visibilidad a las mujeres, a sus profesiones y también a sus vidas. Y todo esto dentro del ámbito al que pertenecemos, amplio, este ámbito de la cultura y en especial de las humanidades. Por eso estáis hoy, aunque no lo supierais algunas, formando parte de esta tercera edición del ciclo ODS número 5, Parlem de Gèneres. Ahora que ya sabéis dónde estáis, ¿no? Porque uno llega a un sitio y se tiene que ubicar también en Zoom, pues ahora que ya sabéis dónde estáis, por si no lo sabíais, os paso a hablar de nuestras dos invitadas hoy. Vais a ver que no es una pura formalidad esta presentación, porque nuestras dos invitadas, no sé si tienen tantos paralelismos vitales que realmente nos parece muy interesante también presentarlas en esta forma de paralela, ¿no? Laura Casielles es poeta. Entonces, aquí la tenéis presentada. Ale Oseguera también es poeta, por tanto, tenéis aquí a Ale como poeta. Ale es autora del poemario Tormenta de Tierra, publicada con prólogo de Carlos Zanón en España por Editorial Neopatria en 2016 y en México por Editorial La Zonámbula en 2017. Su segundo poemario, Un hotel de 5 estrellas sobre un cementerio, fue galardonado con el 12º Premio de Poesía de Ediciones Oblicuas y publicado en 2019. Y ese mismo año publicó la novela Realidad en mono con Aloha Editorial. Laura es autora de los libros Soldado que huye, Esperia 2008, Los idiomas comunes, Hiperión en 2010, libro con el que obtuvo el 13º Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal y Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández en 2011, Las señales que hacemos en los mapas, Libros de la herida en 2014, y Breve historia de algunas cosas, ediciones del 4 de agosto en 2017. Tenemos a Ale, Laura,
poetas. Pero es que resulta que Ale es periodista y Laura también es periodista. Laura, en la actualidad, colabora en diversos medios y proyectos y está especialmente vinculada a la revista La Marea, en la que escribe habitualmente y co-coordina la sección de cultura. Los textos de Ale, entre artículos periodísticos, reseñas literarias, poesía y narrativa de ficción, han sido publicados en medios y antologías de España y México y ha colaborado en publicaciones como Le Cool, Replicante México, Iberoamérica, La Réplica, Revista de Letras o Revista Quimera. Ambas, además, tienen un estrecho vínculo con la radio que las une. Laura es parte del equipo del podcast indispensable, ya podéis tomar nota, De eso no se habla, o sea, a partir de ya estáis todas suscritas a De eso no se habla, donde se ocupa de la comunicación y de la relación con la comunidad que las escucha. Esto lo he copiado de vuestra página, pero me ha encantado porque dice también de la edición de texto y de organizar esas cosas que no se ven, pero que mantienen la máquina rodando. Y me parece esencial. ¿Vais haciendo apuestas? Ale, desde 2019, coordina la sección que es tan maravillosa como inspiradora. Gracias también, Ale, por esta sección. Una sección de poesía del programa Todos somos sospechosos. Otra vez, ya, podcast, Radio 3, todos somos sospechosos, ya todo el mundo. Y ha trabajado como en radio como locutora y productora, en el ámbito audiovisual como guionista, productora y editora de reportajes y también como redactora freelance para agencias de comunicación. Laura vive en Madrid, Ale no, vive en Barcelona. Es que ya casi pensábamos que era la misma persona. No, pero ni una es de Madrid ni la otra de Barcelona, con lo cual también es algo que tienen en común. Laura vive en Madrid, es licenciada en Periodismo y Filosofía, tiene un máster de estudios árabes e islámicos contemporáneos y en su doctorado, flamante y nuevo doctorado que defensó la semana pasada, se ha especializado en la memoria de la colonización española en Marruecos y el Sáhara Occidental y en este campo ha publicado la investigación Los cantos inolvidables, Sufla, una revista marroquí de poesía y política entre el colonialismo y los años de plomo, en 2018, y ha dirigido el documental web Provincia 53, Memorias cruzadas del Sáhara Occidental. Como traductora del francés ha publicado la antología del poeta marroquí Abdelatif Lahabi, Desde la otra orilla, en 2017, y en los últimos años también se ha dedicado a la comunicación política. Ale, como hemos dicho, vive en Barcelona desde el 2006 y es licenciada en Ciencias de la Comunicación, tiene el máster en Cultura Histórica y Comunicación de la Universidad de Barcelona y actualmente está cursando el máster en Construcción y Representación de Identidades Culturales también en la UB. Y en 2020 impartió el taller sobre identidades migrantes y literatura para la Asociación En Palabras Barcelona. Es algo que también nos ha interesado muchísimo, ¿no? Esta vinculación intensa, profunda con la academia que tienen las dos, o sea, su parte artística, poética, la parte periodística y la parte académica. Ale, quizás Laura, aquí tienes, digamos, un campo por abrir. Laura, como performer, ha participado en espectáculos multidisciplinarios con base literaria como Expendeduría Poética, Crímenes Ejemplares de Max Aub y Escritura en Vivo. Quedó finalista en la competición Poetry Slam Barcelona en la temporada 2016 y en México formó parte de la compañía Teatro, con la que ganó el primer lugar del Concurso Nacional de Teatro Joven de la UNAM en 2004 por una adaptación propia de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Y en 2013, ya aquí en Barcelona, funda la compañía Las Hermanas del Desorden junto a Matt Pirbam y Beren Berlín. Me encanta este nombre de la Lo máximo. Es total, me gusta mucho, con el objetivo de explorar las posibilidades escénicas y sonoras de la poesía. Y desde entonces han producido numerosos espectáculos que se han presentado en diversos escenarios de España, Andorra
e Inglaterra. Esto también me gusta mucho. En 2019 publicaron el disco La Musa Suicida, que acompaña al poemario del mismo nombre. Y a la publicación siguió una gira de presentaciones por más de 10 ciudades de España, que supongo se han visto más o menos interrumpidas por este caos en el que nos hemos sumido en el último año. Los poemas giran en torno a la deconstrucción de la figura mitológica de la musa para reconocerla como autora de aquello que inspira. Y en esto, más adelante, si se tercia, me gustaría explicar una historieta que podéis incorporar a vuestros espectáculos y, digamos, para solaz del público que nos acompaña, que también posiblemente le interese. Muy, muy, muy bienvenidas a las dos, muy bienvenidas a todas las que estáis escuchando también. Digo que me es difícil expresar la alegría y la emoción que siento por teneros aquí, pero como mi cara siempre es bastante transparente, creo que solo viendo la cara de ilusión que tengo ya veis cuál es la ilusión que me hace. Es algo que a veces me han aconsejado reprimir, pero bueno, a veces incluso es positivo que mi cara sea el reflejo de mi alma. Es un regalo estupendo poder escucharos hoy y os propongo, como avanzábamos al principio, que entendamos esta sesión como un diálogo, como una charla entre preamigas, digamos, porque todavía no os conocéis y menos, digamos, en formato analógico, pero en la que, bueno, yo os propondré algunos temas, pero que podéis llevarnos libremente por donde os apetezca, porque si os apetece a vosotros seguro que será algún lugar interesante, con lo cual nos dejaremos llevar. Y también, si os apetece, sería estupendo que fuerais intercalando lecturas de algunos de vuestros poemas cuando consideréis que cuadra. La primera cuestión, estos paralelismos, ¿no? que hemos visto, unos recorridos vitales llenos de paralelismos, ¿el futuro se perfila también igual? Me gustaría un poco saber cuáles son vuestros proyectos actuales. Igual el año que viene o de aquí a unos años tenemos que invitaros como las dos personas que ya no se parecen en nada o no lo sé. Os cedo la palabra, una, la otra, como queráis. ¿Empiezas, Laura? Sí. Venga, bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Mónica, Andrea, por montar este encuentro y a quienes nos están acompañando también. Y muchas gracias, Ale, por estar aquí, por compartirlo. Me ha encantado lo de preamigas, me lo quedo. Además, creo que va a ser verdad. Y es fascinante esto de encontrarse con vidas con tantos puntos en común. Aprovecho y os presento a mi gata Misha, que ha decidido que va a estar aquí también durante este ratito, así que ya la admitimos y que sí quede. El futuro, preguntas, Mónica. El futuro ahora mismo es si siempre es una pregunta muy complicada, creo que ya en este momento en el que estamos se convierte directamente en imposible, ¿no? Si algo también se nos ha descabalado en este año raro, es esa posibilidad de proyectar, ¿no? Así que la pregunta se vuelve más difícil todavía, pero yo creo que en mi caso al menos, precisamente estas trayectorias tan raras que son bastante comunes por otra parte en nuestra generación, yo por lo menos estoy rodeada también de gente que hace muchas cosas muy dispares y que va haciendo malabarismos con ellas, ¿no? Creo que tienen bastante que ver también con esa relación algo difusa con el futuro, ¿no? Si algo nos ha pasado en nuestra generación, que quizá ya no nos planteábamos ni nuestras carreras ni nuestro día a día con un horizonte tan claro o al menos tan unívoco, y que más bien nos hemos ido subiendo a lomos de lo que iba llegando e intentando hacer con ello lo mejor que supiéramos, ¿no? Eso ha ido llevando a combinar, a hacer cosas inesperadas. Yo no me podía imaginar cuando empecé a estudiar periodismo, por ejemplo, el periodismo iba a consistir para mí en lo que finalmente ha consistido, ¿no? Una quizás siempre se imaginaba sus ocupaciones y su día a día como algo más parecido a lo que había visto otras personas.
y ahora ya no se parece tanto a esto. Entonces, en el futuro, pues no tengo ni idea, ¿no? No tengo ni idea, pero tiene pinta de que no se vaya a recomponer en una línea recta, ¿no? Me sorprendería bastante, no sé, Ale, cómo lo ves tú. Yo lo que pasa es que sí que siempre, y esto es personal, siempre he tenido muchos problemas para pensarme a futuro. O sea, ya en la universidad me acuerdo a final de año nos pedían que hiciéramos un ensayo de ¿en dónde te ves en 5 años? Y yo pensaba, es que yo no me veo ni después de la graduación, ¿no? Y también es verdad que yo estudié la carrera de comunicación, que es bastante, aquí sería una cosa entre media entre audiovisual y periodismo, o sea, no es totalmente periodismo, es como engloba todo esto, ¿no? Que sería la ciencia de la comunicación. Es una carrera tan amplia que tienes que decantarte en algún momento, ¿no? Están los que hacen audiovisuales, pero los que hacen marketing. Yo siempre quise hacer literatura y entonces era como por dónde me voy, ¿no? Por el periodismo cultural, etcétera. Y creo que la vida profesional ha sido perseguir aquello que te gusta y la carrera y la profesión ha sido una herramienta para el sustento diario, es decir, para pagar el alquiler, para comprar el súper y tal, pero no para realizarte como persona. Y, entonces, y también es verdad que creo que, como decía Laura, o sea, es bastante también generacional, es decir, a nosotros nos toca el cataclismo de la vida líquida, ¿no? Y darnos cuenta de que la vida es líquida y de que no vamos a poder ser lo mismo toda la vida, ¿no? Esto ya no solo dado por el sistema, sino desde las inquietudes personales y en mi caso particular del no haber tenido una profesión tan concreta que yo diga, este es el camino, ¿no? Entonces, ahora yo también, y no quiero entrar en el tópico, pero sí que es verdad que mi ser inmigrante ha ido de la mano del sobrevivir como se puede y muchas veces mi permanencia en España ha estado supeditada a elegir cualquier trabajo porque tenía que renovar un visado. Entonces, en ese momento, claro, se desactiva toda posibilidad de buscar lo que yo quiero hacer, si no es, vale, voy a priorizar mi estancia en España, que igual podría haber dicho no y me voy a México y la vida sería más fácil, ¿no? Pero he priorizado eso y aquí estoy. Intentando, siendo una de las personas más mayores que están estudiando el máster, porque soy de las más ancianas en el máster. Aquí la gente estudia másters muy jóvenes. En México la gente no entra después de la carrera a estudiar un máster, ¿no? Hablo en comparación con México, ¿no? Que es una de las grandes sorpresas que yo tuve cuando vine la primera vez. Yo pensé, pues seré súper joven porque tenía 24 años, que va, había gente de 22 estudiando un máster, esto era impensable, ¿no? En mi mentalidad mexicana. El futuro yo lo veo como, o sea, una gran incógnita y un survival mode total en el cual cada cosa que uno ha aprendido a lo largo de la vida tiene que ser aprovechada para la supervivencia. O sea, yo lo veo así. Mm, y una separación total de la realización personal, que no esté la realización personal supeditada a la profesional, ni al oficio, ni a la profesión. Y creo que una de las grandes frustraciones de ahora es justo esa, es decir, mi trabajo no me realiza, pues es que no va a ser así. O sea, te va a realizar lo que hagas después del trabajo, ¿no? Y veo que esto va a seguir así, no lo veo que cambie. Sí, sí, bueno, perdón, que una cosa solo. En la cátedra UNESCO somos un montón de gente, yo la dirijo, pero sin Andrea es imposible la cátedra UNESCO, o sea que muchas gracias también es de esas personas que hace que las cosas funcionen y por tanto, súper Andrea, muchas gracias por todo lo que haces. Siempre todo es más global de lo que parece, ¿no? Aunque se vean pocas caras, siempre hay un montón de gente. Y Andrea, por suerte, también veis su cara, pero hay que verla porque es indispensable. Y en realidad es muy interesante lo que estáis diciendo porque cuando os presentaba tenía miedo de caer, o sea,
por un lado es abrumador vuestra capacidad, ¿no? Es decir, vuestro talento es múltiple, es creativo, es académico, es decir, es algo realmente pluridisciplinar, pero efectivamente no me gustaría trivializar este carácter que tenéis tan pluridisciplinar sin ponerlo en correlación con lo que acabáis de decir, ¿no? Y es la precariedad, el pluriempleo y, por tanto, digamos, esta situación que estáis haciendo de la necesidad-virtud. Entonces, como tenéis muchas capacidades, pues estáis ahí. Pero sí, esta puntilla en vuestro currículum también creo que no habría que caer en frases estas, ¿no? Como de reinventarse o esto, ¿no? Múltiples talentos, etcétera, como si fuera algo, digamos, no doloroso o que no se paga un precio por ello, ¿no? Como si fuera algo como muy natural. Lo que pasa es que a veces incluso, no sé si a Laura le pase, pero yo a veces tengo el temor de que juegue en contra. Es decir, si yo estuve en paro recién hace poco, ¿no? El año antepasado. Y claro, yo había estado 5 años trabajando en una misma empresa, todo bien, bueno, ya. Entonces la empresa cierra, me quedo en el paro y digo, bueno, ahora hay que buscar empleo. Y claro, empiezas a ver todas tus capacidades o todas las cosas que has podido hacer y dices, es que no soy, o sea, te entra el temor de no soy experta en nada, ¿no? Y sí que es verdad que yo también lo pienso desde el ya tengo una edad en el que ya debería ser experta en algo, pero es que la vida no me ha dejado ser experta más que en la supervivencia, ¿no? Entonces, porque creo que a pesar de que se valora mucho esta multidisciplinariedad, porque además ahora mismo está todo tan mezclado, ¿no? Por la cultura en la que vivimos, el sistema de base no está listo para que una persona no sea experta en nada, pero a la vez sea multitask. Entonces, claro, es muy bonito, ¿no? Decir, bueno, tú haces poesía, pero también escribes, pero también has hecho teatro, pero también, o sea, yo he trabajado en contabilidad. ¿Por qué? Pues porque eso era lo que había en ese momento y hacía tablas de Excel. Y sé hacer perfectamente tablas de Excel, ¿no? Pero yo no puedo pedir un trabajo de contable, ¿no? Y claro, no todo, desde uno mismo no sabes valorar bien hasta qué punto es un pro tanta disciplina y tanta habilidad. Y luego a mí siempre me queda la duda, es que yo hago currículums, o sea, para pedir un trabajo para mí es primero hacer 10 currículums distintos, porque solo el que va para esto, solo el que va para esto otro, no, porque yo sé que no se va a valorar o no se va a entender, porque es todo es demasiado complejo para las 2 páginas del currículum, ¿no? Me siento súper identificada con lo que dices, Ale, ¿no? Con esta permanente sensación de que en realidad no sabes de nada. Y con otra cosa que decías también, que en el fondo, esta especie de multitarea y de estar metida en muchos mundos, tiene que ver también con arreglártelas para seguir haciendo lo que quieres hacer, aunque tengas que estar ganándote la vida con otra cosa, ¿no? Creo que eso, tanto con las labores artísticas o creativas, como con las de investigación y académicas, está muy ahí, ¿no? A lo mejor yo quiero escribir un libro, o quiero investigar, o quiero hacer tal, pero tengo que estar ganándome la vida también con otras cosas. Entonces, vas desarrollando esas carreras paralelas porque ni renuncias a lo que quieres hacer, ni puedes dejar de trabajar en otras cosas, ¿no? Entonces sí que es verdad que, vamos, me siento muy identificada con esta sensación de que al final siempre, si ha habido alguien que se ha especializado, siempre va a ir como por delante de ti, ¿no? Porque va a haber dedicado mucho tiempo y esfuerzo a eso, y que al final de alguna manera creo que no sé, Ale, si tú lo verás igual, yo creo que sobre todo lo que sé hacer o lo que he ido aprendiendo a hacer es como a resolver, ¿no? O sea, Total, y a como gestionar. te metes en un trabajo, te metes en otro y es como, bueno, aquí qué es lo que hay que hacer, a ver, con las herramientas que tengo, cómo las puedo aplicar a esta movida. Creo que eso también es un poco el signo de los tiempos, que es un poco lo que se nos pide, pero que efectivamente, como decías también, Mónica, no hay que romantizarlo, porque tiene algo muy interesante, es verdad, es apasionante poder hacer cosas diferentes, tal, pero también es agotador
agotador y también es frustrante a veces, ¿no? Decir, cuando ya he aprendido un poco a hacer una cosa, ya me estoy yendo a hacer otra. Entonces, bueno, intentamos eso, ¿no? Hacer los malabarismos y llevarnos bien con ello, pero idealizarlo no parece buena idea. Ya, es muy complicado. Es decir, o sea, yo con las Hermanas del Desorden justamente hemos hecho del desorden la bandera, ¿no? Porque, mira, tuve la suerte de encontrarme yo con Belén y con Matt y con Laura, que es ahora la cuarta hermana del desorden, que las cuatro veníamos de ámbitos así, del survival mode, ¿no? O sea, habíamos hecho teatro, habíamos escrito, una había hecho diseño, la otra había hecho música, entonces era como un batiburrillo y en algún momento sí que nos dimos cuenta, y esto en charlas de café y birras y tal, de, oye, pero ¿por qué la poesía tiene que ser solo del señor sentado en la mecedora con su librito, ¿no? Si yo vengo del teatro, tú vienes del teatro, tú cantas, tú tocas el bajo eléctrico, ¿por qué no podemos generar un espectáculo? ¿Qué pasa? Montamos un espectáculo muy guay, no porque sea el mío, pero porque es muy guay. Pero a la hora, por ejemplo, de la promo, porque yo hago promo, yo hago prensa y promoción de productos culturales, ¿no? De literatura o de espectáculos de teatro. Y entonces hice mi propia promo de mi grupo, porque claro, nadie, ¿quién te va a ayudar del underground? Te ayudas tú solo. Entonces, a la hora de promocionar esto de cara, por ejemplo, a que te hicieran alguna entrevista o que una reseña de libro o que saliera en la agenda de un periódico y tal, era el colapso, es decir, tú llamabas a un periodista, oye, que tengo este espectáculo, no, es que es poesía, pero estás hablando de la sección de teatro, no, ya, pero es que es un espectáculo escénico, ya, pero tocáis música en directo, entonces eso va a música, ya, pero no es música, es ambientación sonora, entonces esto va a arte, no, pero es que no es un museo, es en un teatro, y colapsan, porque es que incluso la gente que debería estar más abierta de mente, está totalmente cuadriculada porque las categorías son como si fueran irrompibles, es decir, si yo voy al teatro no puedo ver otra cosa que no sea teatro de 3 actos aristotélico. Tiene que ser esto, nudo, conclusión. El actor no puede romper personaje y ya no te cuento si además está tirando texto poético, o sea, ya es el colapso. Claro, en el pleno siglo XXI tú dices, ¿pero qué? Pues sí, es que pasa, ¿no? Y pasa sobre todo desde las estructuras hegemónicas, digamos. Es decir, yo estoy hablando aquí de grandes medios, o sea, yo sé que un grupo como el mío no va a salir nunca reseñado en El País, o sea, jamás. Pero en los fanzines, en los blogs, en medios mucho más alternativos, sí. ¿Por qué? Porque el mundo alternativo, que es el mundo real del trabajador proletario currante, está acostumbrado al mix-match de todo, ¿no? Y yo esto lo veo mucho más después de la crisis de 2008, cuando se precariza toda la cultura y entonces ahora mismo, es decir, la poesía la sacas de su estandarte. ¿Por qué? Porque la poesía vuelve a la tierra y a los bares más oscuros del Raval, porque es que, ¿en dónde si no? Si ya no puedes pagar 40 euros para ir a un espectáculo en la sede de la RAE, pues ahora te vas al garito más oscuro del Raval o a la calle y ahí eso, y entonces está el que está tocando música con el que hace clown, la de los malabares, y tú que eres poeta echando verso. Pero es que esa es la realidad, o sea, el otro es el 10% minoritario. Estoy de acuerdo con eso. Creo que es súper interesante esta idea de que en realidad esa mezcla y ese diálogo entre cosas ya está ahí, siempre está ahí. Lo que pasa es que las categorías en realidad son una manera de mantener las puertas cerradas, ¿no? Mm, Es un modo de decir, si tengo esta categoría fija, puedo controlar muy bien qué entra y qué no entra, y quién entra y quién no entra, claro, y cuáles totalmente. son las voces legitimadas, ¿no? Pero en realidad ya está ocurriendo y para quien lee, quien escucha o quien ve un producto cultural, esa mezcla, como dices, Ale, yo creo que es muy natural, ¿no? Y ese salto entre géneros distintos, y toda esa conversación sí que está ahí. Lo que pasa es que también en esto nos enseñan que no, que hay unos compartimentos estancos y que hay algo así como una excelencia, que por cierto siempre se asocia también a esa meritocracia que ya tenemos muy claro que es falsa, ¿no? Ujú. Que lo que hace es recordarnos todo el rato que hay determinadas voces que siempre van a ser más válidas que otras. Y que cuidado, porque tú a lo mejor puedes entrar, pero nunca vas a estar a la altura. Bueno, es que esa altura la marca quien la marca, ¿no?
Eso es clave. Sí, también, a ver, yo es que he estado en ambos lados, es decir, he estado tanto, por ejemplo, en prensa y promoción, pero luego he estado en un medio, ¿no? Donde te llega el bombardeo de reseña esto, o entrevista a fulano y tal, ¿no? Todo lo que es el periodismo cultural. Y sí que, o sea, sin yo llamarme periodista, porque me parece que el nombre me queda muy grande, porque todos me quedan grandes, o sea, el de poeta me queda grande, el de cualquier cosa me queda grande, porque por lo que digo, que no hay una especialización. Pero trabajando en medios, pienso que no ha habido y es necesario un stop a decir, vale, ¿qué es información y qué es marketing? Porque si yo voy a reseñar un libro solo porque cierta casa editorial con recursos me lo envía con la nota de prensa que yo la parafraseo y ya está, vamos a ver, vale, ¿qué estás haciendo? ¿Periodismo? No. Entonces, ¿qué es este medio tuyo? ¿Es un panfleto de Penguin Random House o de Espasa o de quien tú quieras? Pues a lo mejor sí, pero que sé consciente de ello, es decir, ¿no? Y creo que no ha habido un parón en el que la profesión del periodismo y tampoco desde los ámbitos culturales se detengan a pensar hacia dónde, o sea, cuál es mi responsabilidad como periodista, como curador, como comisario, como programador de festivales, como reseñista, etcétera, en la alimentación del canon y si ese canon está caduco o no. Y entonces, claro, si no hay una reflexión desde quien produce el canon, entonces vamos a tener ranciedad forever, ¿no? Hasta que venga alguien y lo explote todo, que es lo que generalmente pasa, pero es que no debería ser así, ¿no? No sé. En todo lo que estáis hablando del canon y quién tiene la voz, etcétera, aquí os suelto la anécdota que os quería compartir porque me parece bastante reveladora. Y es algo que nos hace hablar de interseccionalidades e invisibilidad. La cuestión es, y nos vamos al siglo IX, porque os hablo de un señor que se llamaba Ziryab. Y Ziryab fue un señor muy famoso en Al-Ándalus, era un músico y en realidad ahora mismo igual le tendríamos que llamar un estilista o algo parecido, que procedía de Irak, pero en Irak tuvo una serie de problemas y vino emigrado a Al-Ándalus y en la corte omeya fue súper bien recibido y bueno, era extranjero, era como cool traer un iraquí a la corte de Al-Ándalus, estaba como bien. Entonces el hombre triunfó muchísimo y estuvo viviendo, pues eso, del 822, para ser exactos, hasta el 857, que murió en Córdoba, digamos, viviendo muy, muy bien. Y si os hablo de Ziryab, porque me vais a decir, Mónica, sabemos que eres rara, pero por favor, digamos por qué. Es porque este señor, las crónicas medievales nos cuentan que era, claro, como era poeta, porque era músico, pero también era poeta, claro, componía sus canciones, era un poeta inspirado. Y entonces las crónicas, es que lo explican de una manera muy bonita. Dicen que él se iba a la cama. Entonces, resulta que se iba a la cama, por la noche se despertaba, les recitaba los poemas a las esclavas que los escribían, luego él se volvía a la cama y a la mañana siguiente no se acordaba de nada. Entonces, a mí siempre me ha encantado porque, digamos, es como, ya, o sea, elefante rosa aquí grande, ¿no? En una crónica medieval que está diciendo quién hace los poemas de Ziryab, ¿no? Esto es fantástico. Pero como esa historia ha pasado tantas veces digamos, me parece interesante, no sé si, bueno, supongo que nos hemos movido algo desde el siglo IX, pero curioso el hecho de que aquí hay dos interseccionalidades, ¿no? Eran mujeres y eran esclavas. Entonces, otra vez, algo de lo que estáis hablando de manera repetida, ¿no? La clase, es decir, de qué origen social, perdón, tenían las esclavas,
por tanto no podían formar parte del canon ni por esclavas ni por mujeres, ¿no? Entonces, esta interseccionalidad también en la poesía y como autoras, digamos, ¿dónde os sitúa a vosotras? ¿Cómo os sentís en esta? Algo que me parece súper interesante de esta anécdota, Mónica, que efectivamente me encanta, es que, claro, durante mucho tiempo era tan impensable que las esclavas pudieran escribir que esta historia simplemente se recibía como, ah, pues bueno, sí, claro, este señor se iluminaba y ella era... O sea, simplemente es que no se podía siquiera pensar que ellas fueran quienes escribían, ¿no? Entonces, sí que es súper reveladora. Antes de entrar en tu pregunta, pero me he quedado pensando porque digo, historión, Es que efectivamente. era tan impensable, como dices, Laura, que entonces hay toda una teoría de cómo los poetas son personas que, claro, que son como Majnuns, ¿no? Están medio locos porque son poseídos y, digamos, antes que asumir que había una mujer detrás que estaba haciendo un poema, se montaron todas unas teorías alucinantes para decir por qué este tipo no se acordaba nunca de los poemas que había escrito, ¿no? Que es como... Es pero como dices, ¿no? Es impensable de golpe el que lo evidente, ¿no? Es genial. Pero es decir, debo confesar, porque aquí, digamos, todos tenemos nuestros parte de culpa, que a mí esto me lo enseñaron hace muchos años y yo misma no lo vi durante muchos años. Y hasta el día que, ¿no? Como San Pablo, caí del caballo y dije, pero esto qué es, ¿no? Yo pienso que ahora mismo, o sea, si llegamos a poder reflexionar al respecto de casos como este y de casos como este en la actualidad, porque esto sigue pasando, creo que hay una responsabilidad muy grande en cuanto al consumo, ¿no? A qué y a la exposición, a la autoexposición. Es decir, yo soy responsable de qué leo, de qué productos consumo, a qué medios me expongo. Es decir, ahora mismo yo pienso que no hay excusa, o sea, hay justificación en algunos casos, pero no hay excusa de decir, es que yo no me enteré de qué pasaba esto, en plan, no te enteraste porque estás leyendo un cierto tipo de medios o te estás exponiendo a un cierto tipo de programaciones, ¿no? Es decir, si te parece rarísimo que haya gente haciendo poesía sonora, ¿no? Es que recientemente me pasa en plan, ¿qué es esto? Poesía que se graba y se pone en loops y yo pensando, es que Chopin lo hizo en el año de la Cataplín, ¿no? Grabar vinilos con poesía, esto es antiquísimo, pero claro, si tú estás de un cierto lado del espectro, ¿no? Es decir, estamos produciendo cultura, ¿no? Estamos produciendo conocimiento desde la academia y como literatas también estamos produciendo cultura, entonces, es decir, ¿qué libros leo? ¿Y a qué autores leo? ¿Y qué suplemento cultural me voy a leer? Voy a seguir leyendo la lista de los 10 más vendidos o voy a investigar qué más hay allá afuera. Yo creo que ahora mismo hay una responsabilidad mucho más grande, sobre todo por el acceso que tenemos a la información y hay que hacer un acceso responsable a la información. Como decías también antes, ¿vale? Sobre todo también que reproducimos, ¿no? Porque a veces, como de algún modo también, el acceso o la entrada a esos espacios desde los que se tiene legitimidad para enunciar, ¿no? Por ejemplo, para prescribir cultura o para informar sobre ella o tal, pasan a veces no tanto por descubrir otras cosas, como por subirte un poco a los carros de lo que ya está ahí. Es verdad que esa es una responsabilidad que hay que tomar desde los espacios de visibilidad más limitados o más amplios que cada quien tenga, ¿no? Decidir, sí, se me venía a la mente todo el rato un poema de Jorge Rietzmann que dice todas las cosas pueden hacerse o para que la rueda siga girando o para entrar en contacto con la lumbre. Bueno, pues elegir entrar en contacto con la lumbre, ¿no? Que al final, en el caso de la cultura, se trata mucho de eso, de ver qué cosas realmente a cada cual le están apelando, dónde encuentra un interés y que también, pues en los distintos medios y espacios de visibilidad,
haya una diversidad de propuestas, que no parezca todo un catálogo de lo mismo, que esto también ocurre, ¿no? De repente hay X libros, películas de los que todo el mundo está hablando. Bueno, efectivamente, elegir hacer otra cosa pasa cierta factura porque no estás en los circuitos donde esas cosas se están moviendo, pero es como lo único interesante. Decir otra cosa, porque si no, ¿para qué? Sí, Sí, sí. perdón, Ale. No, no, que es que estoy bastante de acuerdo, es decir, hablaré de mí no por egocentrista, sino porque es lo que sé. Pero yo tuve mucha suerte cuando empecé a hacer el Sospechosos en Radio 3, que me parece lo más grande estar en Radio 3, o sea, me parece increíble, es decir, nunca pensé que yo iba a poder tener un espacio en Radio 3, que me parece muy, muy grande. Pero asumí una especie de responsabilidad y también tengo que agradecer a Laura, que es la directora del programa, que tiene bastante asumido esto de decir, vale, uno, no nos vamos a ceñir a la actualidad, es decir, ¿por qué? Porque a la actualidad te come. Entonces, ¿qué va a pasar? Que poemas enormes no los vamos a hablar de ellos cuando te siguen dando cosas. Es decir, si yo me supeditara a la actualidad, yo no hablaría del Altazor de Huidobro, ¿sabes? Y el Altazor de Huidobro es una maravilla que hay que hablarla, hay que volver a él cada 6 meses mínimo. Entonces, claro, yo he tenido la suerte, es decir, hay medios que no te permiten, es decir, hay medios que son muy, muy cerrados y tal, ¿no? Pero incluso así, y yo, es que claro, lo entiendo perfecto en el momento en que dices, yo no puedo hablar de este tipo de literatura en este medio, porque este es el que me da de comer y ahí me dicen que no. Bueno, pero estás leyendo otra cosa tú. O sea, tú, porque tú ya eres una persona que a lo mejor en el periódico no puedes recomendar tal libro maravilloso porque es muy outsider, lo que sea. Pero tú eres una persona que luego va a ir a hablar con 20, es decir, esos 20, que a lo mejor no son los 2 millones, pero son 20, van a recibir esta información. O sea, al final somos agentes activos de reproducción, que es lo que decía Laura, y de transmisión de la cultura. Entonces, ¿qué cultura elegimos transmitir? Y creo que a veces no ha habido esta reflexión personal, a lo mejor por humildad, ¿no? Por baja autoestima, ¿no? De decir, yo no soy nadie, ¿no? Todo este síndrome del impostor y todo este rollo de yo no soy nadie para decirte qué libro está bueno y qué tienes que leer. Habrá que a lo mejor hacer también es un autoestudio de decir, bueno, hasta qué punto puedo yo ser parte de la producción cultural, ¿no? No sé, lo hablaba estuve en un foro de editoriales independientes porque Aloha, quien me publicó la novela, es una editorial unipersonal, la lleva Adriana Bañares, que también es poeta, y es ella hace todo, y es lo máximo, ¿no? Lo hace muy bien. Y estuvimos en un foro invitadas de editoriales independientes, estaba Ediciones Lastura, estaba Liliputienses, o sea, editoriales que hemos oído 20 nombrar. Y la gran queja de todas las editoras y de toda la gente era, nadie nos hace caso. Y yo decía, bueno, ¿quién quieres que te haga caso? Es decir, si ya tienes cerrada la puerta de La Vanguardia, porque La Vanguardia no va a sacar una editorial tan pequeña, a menos que tengas una cosa enorme, teje alianzas, es decir, teje alianzas nuevas con blogs, con otras editoriales pequeñas, que es lo que estaban haciendo, ¿no? Ese día, la Feria de las Editoriales Independientes, o algo así se llamaba, con periodistas freelance que a lo mejor colaboran aquí, pero van allá, ¿no? Yo pienso que hay toda una posibilidad de crear alianzas en este no mainstream / underground, que es muy potente, pero que todavía estamos como, vale, yo dejo alianzas con mi vecino, pero realmente quiero que me haga caso el rey. Creo que estamos infravalorando la posibilidad del poder colectivo aquí, en el barrio, en la tierra, en la periferia, en la precariedad. Creo que está infravalorado el poder y creo que tiene mucho que ver con esta humildad del ninguneo desde las altas esferas. También te lo digo, ¿eh? Totalmente, yo creo que esto es súper importante. Seguimos creyendo que lo realmente bueno es lo que viene con determinados sellos de calidad. Incluso aunque lo hayamos pensado ya muchísimo y lo tengamos súper deconstruido,
algo dentro de nuestro software sigue pensando que todo eso que hemos aprendido, ¿no? Estas editoriales, esos suplementos, eso es lo que sea, que son quienes nos han venido diciendo lo que valía y lo que no valía, tienen más razón, ¿no? Y es muy difícil sacarse eso de la cabeza, incluso aunque ya lo tengamos pensado. Como decía Sale, como ese querer llegar a otro lugar. Ahora mismo, buena parte de lo más interesante que se está publicando se publican en editoriales independientes. Y las grandes editoriales publican, por supuesto, muchas cosas muy interesantes, pero también muchas cosas que no son nada interesantes. Total. Parece que se nos olvida. Y seguimos pensando que ahí está lo deseable, ¿no? Seguimos asociando lo pequeño a amateur, lo colectivo a una especie de hobby de quiero y no puedo, y esto no es verdad, ¿no? Y esto hace ya mucho tiempo que no es verdad, pero nuestras cabezas siguen sin aceptarlo del todo, ¿no? Mm. Y añado, porque estáis hablando de editoriales, las librerías. Sí, sí. Porque os invito a todas las que estáis escuchando a que busquéis los libros que antes hemos dicho de Ale y de Laura. Ahora los vais a buscar con ganas, porque claro, ahí está también, ¿eh? Es decir, efectivamente hay sitios en que, por un lado esta cuestión de que algunos, si ya tiene más de 5 años, es como del Pleistoceno, ya imposible encontrar, que dices, es una especie de razón loca que tampoco no entiendo, porque como dices Laura, una bazofia de 2021 es más fácil que un buen libro del 2014, y estoy hablando del 2014, no de 1814, sino del 2014, ¿no? Es como... Y entonces, efectivamente, el problema de la distribución, ¿no? Porque hay, digamos, estas editoriales que además con un esfuerzo enorme sacan adelante y después el paso para eso, ¿no? Para llegar a las librerías, que también hay librerías que hacen un esfuerzo enorme, pero wow, es complicado también. Dice Clara Bafalui en el chat que mi libro está en la librería en la Prole del barrio de San Antonio. Y yo le digo a Clara que muy mal que esté ahí, debería estar agotado, no debería haber ese libro. ¿Qué hace ese libro allí? Compradlo ya, ya. Muy buena. No Perdón. tiene, ahí. Me había silenciado. Esto es también, no sé, vamos a tener que hacer terapia con estas cosas, ¿no? Porque nos silenciamos y nos invisibilizamos, apagamos la cámara, es un poco raro. Bueno, hablando de esto, de vuestras publicaciones, de vuestros libros, ¿tenéis ganas de compartir algo vuestro? Si tenéis ganas, ¿eh? Porque si no tenéis ganas, aquí no se obliga a nadie, pero igual a nosotras nos gustaría escucharos Pero vaya, como queráis. Solamente, y por una pequeña cuestión, yo creo que tendríamos que hablar más entre generaciones, porque hay muchas cosas de las que habéis dicho que yo, que digamos es evidente que no pertenezco a vuestra generación, podría suscribir como 3/4 partes, ¿no? El síndrome del aprendiz, es decir, un montón de cosas, ¿no? Que es curioso, igual si hablásemos un poco más entre todas, pues igual ese aprendizaje sería menos traumático, ¿no? No acabar de descubrir la sopa de cebolla cada generación, ¿no? Como diciendo, ay, mira lo que nos pasa, ¿no? Y ostras, pero si es que ya nos está pasando hace un rato. Entonces, momentos como este, por ejemplo, es interesante por eso, ¿no? Por ese intercambio, pero que tenemos que buscar muchos más espacios porque es interesante. Pero bueno, callo. Bueno, yo quería decir una cosa, que es verdad, yo he pensado esto mismo, porque hay como una tendencia de la humanidad a seguir la ley de matar al padre, ¿no? Y a la madre, y todos estamos ahí, no, la siguiente generación es la buena. Incluso tú te haces mayor y dices, bueno, ya vendrán los otros a hacer lo bueno. Y esto he visto mucho drama cuando el 15M en la acampada en Barcelona, yo vivía en un barrio ahí en Santa Caterina, que había sido muy guerrero porque habían logrado que no se hiciera un parking y el que se llama el Furat de la Vergoña, era un furat, era un hoyo
porque tenían paralizada la obra, porque bueno, había habido mucha especulación, tal, lo de siempre, ¿no? Con el centro de Barcelona, y los vecinos se habían encadenado a las máquinas para que no construyeran eso y lograron hacer su parque, ¿no? Y tienen ahí un pino porque plantaron un pino y se los destrozaron, bueno, una movida. Pero era un barrio muy bien organizado de toda la vida, ¿no? Y cuando el 15M, cuando la acampada se traslada a los barrios, había el comité del 15M en mi barrio que se juntaban en el Forat, ¿no? Para ver cómo se iba a trasladar toda la propuesta que había habido en la Plaza Cataluña a trabajar en los barrios contra la especulación, etc. Y yo iba a las asambleas, ¿no? Entonces estaba ahí como vecina del barrio y tal. Y me tocó ver no una, sino varias veces que venía la asociación de vecinos del barrio a decir, venga, vamos a hacer cosas, ¿no? Y eran señores que ya tenían un mínimo de 50 años. O sea, estoy hablando ya, había jubilados que habían estado ahí súper jóvenes luchando por su parque y tal. Y me acuerdo un par de veces, porque no fue una sola vez, o sea que no puedo decir fue un caso aislado porque no lo fue, la gente más joven, incluso más joven que yo, en ese momento yo ya tenía casi 30, 28 por ahí, gente muy joven, 20, 22, de decirles, no, usted no puede opinar porque usted está vendida al sistema y usted no sabe nada. Lo que vamos a hacer nosotros aquí es desde cero, no queremos la ayuda de ideas carcas y de los ancianos, porque no estáis con la actualidad, no sé qué, no sé cuánto. Honestamente, para mí esa fue la gran desilusión del 15M, ¿no? Independientemente de lo que haya venido después, porque después vinieron grandes desilusiones, pero la gran desilusión fue la de la prepotencia de la juventud y la falta de respeto a las luchas anteriores. Es verdad que cada generación tiene que aprender y mejorar, pero no puede aprender y mejorar si primero no escucha lo que hubo antes, aunque sea para quitarlo, ¿eh? O sea, es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a negar el fascismo para poder tener un sistema justo? No, no vamos a negar el fascismo. El fascismo existió y es un drama y fue un drama y hay que mantener la memoria histórica viva, pero hay que mantener la memoria viva si es que queremos progresar, ¿no? Entonces, sí que creo que, yo no sé si esto ya los psicólogos a lo mejor lo saben más, o los antropólogos, de que es normal que una gente joven niegue la sabiduría de la generación previa, pero estoy totalmente de acuerdo, es decir, tendría que haber mucha más comunicación intergeneracional, porque si no es repetir, o sea, todo es repetir el mismo error cada vez. Estoy totalmente de acuerdo también y también he vivido alguna experiencia parecida a la que dices, Ale, pero también tengo experiencias muy positivas en este sentido. Yo también me he encontrado espacios de activismo y espacios de construcción en los que sí se ha dado ese intercambio entre generaciones y pienso, por ejemplo, en espacios de activismo feminista. O sea, aquí en Madrid, las asambleas en las que, por ejemplo, se ha estado trabajando preparando el 8M, una de las cosas preciosas que tuvieron, sobre todo en 2018 y 2019, fue precisamente ese encuentro, ¿no? Y que ahí había gente que venía trabajando desde hace 40 años en el feminismo con chavalas de 16, 17 años que se incorporaban por primera vez a una asamblea. Y fue increíble trabajar juntas y ver desplegarse la generosidad de todas las partes, porque hace falta la generosidad de todas las partes, la escucha de todas las partes y el entendimiento, ¿no? Como de decir, bueno, ¿cómo volvemos a hacer lo de siempre con los nuevos lenguajes? O bien, ¿de qué manera esto que yo estoy aprendiendo ahora ya lo aprendieron otros antes, ¿no? Y, o sea, aunque también me he encontrado experiencias en las que esto no ocurría, me quedo con las que sí. Y creo que sí hay espacios de construcción en los que esto ocurre, y por supuesto tiene que ocurrir más, y es súper satisfactorio, ¿no? Pero como que tampoco pensemos que toda la gente más joven está cerrada a la escucha, porque esa no es mi experiencia tampoco. No, creo que no se puede generalizar, ¿eh? Es verdad que no se puede generalizar, ahí estoy de acuerdo. Yo tiendo a ser pesimista, tengo muy poca fe en la humanidad, como podéis ver. Somos el yin y el yang, a pesar de todo el paralelismo. Yo creo que vamos rumbo a la extinción y al caos autodestructivo y Laura tiene fe, que ya me parece bien. O sea, vamos rumbo hacia la destrucción, pero por el camino podemos hacer muchas cosas. Y Léete algo, ¿vale?
la escuché también por parte de las que somos más mayores, ¿no? Que quizás como estamos en posiciones más de poder y más de privilegio, dejamos oír nuestra voz, pero escuchamos poco, ¿no? Entonces ahí Sí, también, puede ser. sí, no creo que habrá de todo, pero por eso nos encanta escucharos. Léete un poema, Ale, venga. Hola, yo primero me lanzo al ruedo por tener poca fe en la humanidad. Eso. Voy a leer un poema de una mujer que se llama Laura Casillas. Toma. Es que, que sepáis que nos hemos intercambiado poemas, porque estaba bien intercambiar currículums, pero está mejor intercambiar poemas. Voy a leer un poema que se titula Geografía Política, de una mujer que se llama Laura Casillas. Dice: los doctores llevan siglos equivocándose. El corazón se sitúa más bien a la derecha. Tiende siempre a posturas conservadoras. No sé por qué, pero he visto más de 1000 ejemplos. Lleva a la gente a decir casa, mío, patria. El corazón no tiene sitio fijo, pero tiende, ya digo, a la derecha. No importa lo que pienses. Él cree en la propiedad y llora por celos. Busca estabilidad. Lo olvida todo por una certeza falsa de calor. Defiende el país, la familia, y en cuanto te descuidas, se lanza a veleidades con anillos. Y ahí nosotros, siempre en lucha, por demostrar que sigue estando, como afirman los latidos, a la izquierda. Muchas gracias, Ale. Yo además no puedo responder leyendo uno tuyo por una cuestión tecnológica, que es que hoy he hecho lo siguiente, para que se viera bien la cámara, he puesto el móvil aquí, entonces no puedo operar con el móvil mientras tengo la cámara puesta, así que muchísimas gracias, muchísimo sonrojo, y lee uno tuyo ahora, por favor. Me quería escaquear, pero no puedo. A ver, esto es encerrona. Vale, pues uno cortitín. Es que yo escribo muy largo y entonces me vais a dormir. Hostia, no estaba preparada, perdón. La que no estaba preparada era yo. Es que tengo poemas muy, muy, muy largos, entonces estoy buscando uno que sea más bien corto. Vale, pues voy a leer unos fragmentos de La Musa Suicida, que es el libro que publicamos con las chicas, con las Hermanas del Desorden, y es el poema que da título al libro. Un poco estos poemas, bueno, molaban, ya que hablábamos de la creación colectiva y tal, son poemas individuales que escribió cada una, pero todos en función de esta historia de la musa que se emancipa del autor, ¿no? Y entonces, para emanciparse se da cuenta de que tiene que morir, ¿no? En plan ave fénix, morir y resucitar, y su suicidio se convierte en su primera obra de arte. Entonces, os leo unos fragmentos. No hay lunas, no hay cráteres de luna en la mirada, no hay reflectores que alumbren ni siquiera de reojo aquello que mi espíritu provoca, porque estás tú, siempre tú, al frente, recto, hermoso, incluso más hermoso que yo, porque todos los focos se posan sobre ti. Tú eres la luz. ¿Dónde estoy? ¿En dónde habito? Si solo porque me ve el otro existo, ¿por qué nadie me puede ver? Soy musa con hambre y sedienta, soy musa con voz de poeta, soy manos que escriben millones de letras. Soy yo, la condesa sangrienta. ¿Y tú? ¿Quién eres, poeta? Soy la musa que descansa, soy la musa que no quiere hacer nada, soy la rutina insustancial y divina, soy el barro que me cubre las heridas. Y tengo sueño, el mismo que tienen los dioses con miedo. ¿Y tú? ¿Quién eres, belleza? Soy el universo que cabe en mi pena. Soy el universo que cabe en mi pena. Fragmentito. Pues mientras tanto, yo he tenido tiempo para hacerme con un libro que tenía aquí al lado en la estantería, porque había un punto común, Ale, que de este no habíamos hablado, que es
que las dos hemos participado en Iberoamérica. ¿Qué dices? ¿Tú estás en esa antología? Yo no estoy en esta antología, pero escribía en la web y la tenía por aquí a mano. Iberoamérica, para quien no lo conozca, es un proyecto que ahora ha derivado un poco, pero fue un proyecto muy chulo precisamente en este sentido que estamos hablando, porque era un espacio muy abierto a que pudieran escribir muchas personas, muy colaborativo, y en el que se referenciaba mucho trabajo cultural, de esto que decíamos, ¿no? De tú que estás leyendo, y entonces tú te podías hacer tu artículo ahí y demás. Y entonces salió esta antología Iberoamericanas de 140 poetas de distintos países, que emplean el castellano como lengua. Entonces voy a leer un trozo del poema de Ale que está recogido en este libro. Dentro de tu útero candado, fantasmas resguardan al monstruoso feto de tus sueños de niña, tus alas de mariposa, tu proyecto de árbol reducido a gusanos que agujerean el monumento a la gran mujer que no fuiste y que ya no serás. Transita por tus venas el amargo líquido de tu autodesprecio, la bilis derramada, el día que te descubriste embarazada, el día del entierro de tu nombre, ese que empezaba por J, por P, por S, y que ya todos hemos olvidado. Hemos olvidado los que te quisimos y los que no. Enterraron bajo cruces la nimiedad de tus supuestas desgracias de mártir, de falsa Mesías, de falsa Pangea. Crecen, crecemos, ellos crecen, nosotras crecemos, avanzamos todos y todas floreciendo, conquistando rascacielos cual enredaderas, plantando banderas en tierra nueva. Y tú, allá, migaja de pan, una más, exigiendo que te llamemos madre tierra, madre naturaleza, cuando tu nombre apenas es mamá, como el de tantas y tantas y tantas y tantas y tantas. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Maravilla! Nada de dolor. ¡Qué maravilla! Aquí recomendamos un libro en el que hay muchas compañeras, que siempre está bien. Sí, sí, sí. Como llevamos una hora que estamos y ahora estamos como todas aquí flotando de lo bien que nos lo pasamos, igual es el momento que si la gente tiene comentarios o preguntas o algo, vayáis escribiendo en el chat, porque digamos, seguro que a Ale y a Laura les apetece. Pero bueno, me sabe mal porque ahora mismo había un clímax que no me gustaría romper. Y yo, no sé, yo estaba disfrutando ahora mismo, pero tantísimo, tantísimo. Y qué bien leéis, puñeteras, encima también. Es ¡Ay, parte de la multidisciplinariedad. ostras! Sí, sí, qué gusto, qué gusto. Mira, mientras que alguien escribe, que Laura recite uno suyo. Ya Porque te toca. me lo pide, ¿eh? ¿Podéis leer algo más? O sea, que no os vais a librar. Venga, pues yo voy con uno que vuelve a ir un poco de esto que nos ocupa, que se titula Homenaje a las hermanas. A veces las mujeres que admiro lloran. Lloran polen, lloran piedra, lloran plumas caídas de estornino débil y aceite quemado sobre la arena gris. Lloran porque no encuentran el hilo del buen amor, lloran porque su voz no es una columna de mármol, lloran por el peso del río. Hay mujeres que admiro y no conozco, y a veces lloran. Supongo que también les arden bulbos en las entrañas y tienen en el jardín tumbas de cedro. Otras mujeres llevan el fardo prieto de 20 siglos sobre los hombros. No tienen mucho tiempo para llorar, pero a veces manantiales y pozos y olas se les caen a las manos. El charco repta lentamente, llega al mar de los charcos de antaño. Se evapora, llueve, lustrosas espigas se hinchan en un huerto de otra parte. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí, sí. Bueno, la gente tiene las cámaras apagadas, pero seguro que está todo el mundo bailando en casa.
Ojalá, Felicidad, de siempre felicidad. viene bien. Sí, sí, Muchas seguro, gracias a quienes nos estáis acompañando. sí. ¿Tenéis más preguntas o estáis? Es que entiendo también el que la gente vaya lenta porque nos estáis dejando como en la reflexión, ¿no? Cuesta hablar también a veces y quizás no siempre hay que hablar, ¿no? Bueno, que compartan la reflexión también, Exacto. ¿no? Mira, Cristina se lanza, o sea que Yo me lanzo porque nos habéis dado demasiado como para no daros un poco a cambio, ¿no? Yo estoy llorando, Laura, te lo digo ahora, o sea, yo soy de mucho llorar, porque soy de mucho llorar, y me habéis emocionado absolutamente con vuestra capacidad para transmitir poesía, para, como decías, Ale, tan bonito, lanzar versos, ¿no? Sí. Sí, tan bonito eso. Y entonces me ha gustado muchísimo todo, o sea, la poesía, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo al principio toda esta reflexión que me ha parecido tan cercana por tantas cosas también de biografía sobre esa encrucijada entre la necesidad de hacer de precariedad virtud, porque al final es eso, y al mismo tiempo vivir en unas estructuras férreas que no permiten, que no dan valor a esa multidisciplinariedad que uno tiene que desarrollar precisamente por una propia precariedad. Y al mismo tiempo, yo creo que tú que te dices tan pesimista, Ale, yo creo que has hecho una lectura muy positiva de eso. Porque a mí me parece mucho más perverso de lo que tú has planteado, ¿no? O sea, tú decías, yo creo que sencillamente que los programadores, los periodistas, los bla blu, no se han dado cuenta de que el mundo ha cambiado, y yo a veces pienso que sí lo saben perfectamente, pero que la cerrazón ahí está, y que los discursos que ponen en valor solo nominalmente lo plural, lo versátil, son discursos para tenernos contentas. Fíjate que están empezando a decir que todo esto empieza a tener un valor, pero luego ese valor no se traduce nunca en un trabajo estable, y entonces es como lo que en catalán dirían d'una peixet, ¿no? Te decimos que qué bien y qué bien, pero luego lo que realmente mantenemos es esta estructura, y me parece que es una estructura perversa. Y creo que esa perversión también tiene que denunciarse, ¿no? Y que la única manera de hacer fricción a esa máquina, ¿no? Como también decíais, y me hacíais pensar en Thoreau cuando dice que lo que tenemos que hacer es friccionar contra esa máquina, es precisamente encontrar estos espacios en que nos encontramos realmente, con todo el sentido de la palabra, ¿no? Y hablamos de cosas que compartimos. Y por eso me ha parecido fantástico escucharos por eso, ¿no? Y también creo personalmente que parte de esa fricción también se hace desde el placer de la escucha, desde el placer de la escritura, desde el placer y sobre todo desde el placer de la lectura, ¿no? Ese placer, que eso sí que no nos lo puede robar nadie. Es igual lo que quieren hacer, si lo van a poner en valor, si no lo van a poner en valor, pero esto no nos lo roba nadie, ¿no? Y el placer de la lectura y de la escucha, en este caso, de vuestros poemas, yo creo que es una manera también de hacer esa fricción ahí, ¿no? Para intentar romper esa perversión, ¿no? Yo sí puedo decir algo de lo que estás diciendo. Bueno, yo soy Team Cristina, yo quiero ser igual de pesimista que tú. Quiero ser una pesimista de verdad. Pero es verdad que no hemos hablado de esto, pero pienso que cuando hablabas de perversión, una de las más grandes perversiones es la de las cuotas. Es decir, y no hemos hablado, que esto lo íbamos a hablar y lo habíamos comentado en la reunión que tuvimos privada entre Mónica, Andrea, Laura y yo, de hasta qué punto las cuotas nos dan visibilidad o no, ¿no? Entonces, creo que por eso también me sumo a decir que es una perversión, es decir, se ha pervertido. Una cuota no estaba ahí para ser un símbolo de ya cumplí y ya no hago nada más, ¿no? Y es verdad que hay muchos espacios que se abren a la cuota, ya no solo, o sea, y creo que las mujeres, así en plural, lo vivimos todo el tiempo de estar figurando por la cuota. Y que a veces si te invitan a un sitio sabes que ni siquiera se han mirado tu material, pero eres la cuota de género y en mi caso soy la cuota de color también, ¿no? Es decir,
hasta qué punto, y eso creo que es cruel para la seguridad de una persona. Ya no solo hablo de una como artista, sino de como una persona. Es decir, si yo solo tengo un valor, perdón, pero por mi vagina, o porque tengo este color de piel, es decir, si yo fuera mexicana, blanca y rubia, no estaría en la cuota de inmigración y entonces ya no habría una beca para mí porque no puedo salir en la foto como la inmigrante tal, o qué pasa si yo me vistiera en plan masculino, ¿no? Entonces ya no podría estar figurando, porque muchas de las cuotas se hacen para la figuración, para venderte desde el sistema que estamos siendo inclusivos y que estamos siendo abiertos, y te toman la foto y chao. Entonces creo que eso es cruel para una persona. Ya no hablo ni siquiera de lo cruel que puede llegar a ser para ti como artista, que sabes que tu trabajo no está valorado, ¿no? O que si está valorado no es por su calidad, sino es porque tú tienes un cierto cuerpo. Entonces, no sé, yo sí que lo he pensado mucho porque claro, yo estoy atravesada por la raza, estoy atravesada por la nacionalidad y por el género y por la clase, o sea, por todo, y hasta qué punto estoy yo también dispuesta a jugar ese juego. Es decir, yo puedo decir, vale, salgo en tu foto y me aprovecho de ello o no, ¿no? Y te ponen en una posición muy jodida y muy, muy cruel. Creo que es súper interesante esto, porque además hay como muchas ventanas desde las que mirarlo. Habéis usado las dos, tanto Cristina como Ale, la palabra perversión, y creo que es clave, porque lo que es una perversión es haber convertido las cuotas, que son un instrumento de acceso, en un instrumento de visibilidad, porque es que esos son dos cosas muy distintas. Yo creo que las cuotas son muy necesarias como herramienta de acceso, de reversión de las dificultades y de proporcionar ese escalón desde el que si no estabas en una igualdad de partida, puedes acercarte un poquito más a la igualdad de partida, en fin, de aquella manera, ¿no? ¿Qué pasa? Que con esta especie de dictadura de la imagen o de que lo que ocurre es que hay que aparentar esa diversidad, ya no se trata de que las cuotas sean una cuestión para que tú puedas acceder, sino para que, como decís, en la foto haya esa diversidad que es como obligatorio buscarla, ¿no? Pero que no se busca realmente. Decía Cristina algo a este respecto y yo pienso siempre que tiene algo de pensamiento mágico, ¿no? Como si por mencionar determinadas palabras como igualdad o diversidad ya estuvieran cumplidas. Y no, evidentemente esto no es así. Y a veces incluso, lo pienso mucho, por ejemplo, en relación al lenguaje inclusivo también, ¿no? A veces parece que si empleamos el lenguaje inclusivo ya no tenemos que pensar nada más al respecto. No, lo que es interesante es pensar qué lenguaje utilizamos. Se tome una u otra opción al respecto. Y con esto ocurre un poco lo mismo, ¿no? Ocurre a veces, creo también, que si se hace el tema de las cuotas para esto de la visibilidad, para cumplir con unos números de cara a la afuera, pero no pensando en que realmente se esté garantizando un mayor acceso a una mayor diversidad de personas, ocurre primero que se dan estrellatos dentro de las cuotas y hay personas, sea por mujeres, por racializadas, por tal procedencia, por tal, que van a ser la representante de tal cosa para lo suyo, ¿no? Que eso vuelve a producir otra vez inclusiones y exclusiones. Y por otro lado, algo que hablábamos un día charlando entre nosotras, esa intercambiabilidad, ¿no? Si tú no eres por tu labor o por lo que puedas aportar, sino en función de unas características, digamos, demográficas, puedes ser intercambiada muy fácilmente por otra persona que cumpla tus mismas características. La función originaria de la cuota era todo lo contrario. La función originaria de la cuota era garantizar que quien tuviera algo válido que hacer o que decir no se viera excluida de la posibilidad de hacerlo por sus condiciones de partida, ¿no? Pero es verdad que la perversión, como decíais, de la foto ha hecho como que esto cambie mucho, ¿no? Y también se dan incluso pues, nichos de consumo asociados a determinados perfiles sociodemográficos. Entonces, de repente, está de moda la literatura de mujeres y hay un chopomil antologías de mujeres que escriben poesía y, como dice Sale,
te escriben porque hay que juntar a 40, no porque sea interesante lo que haces, ¿no? Pero como eso, diferenciar la herramienta del uso que se le puede llegar a dar, ¿no? Porque la herramienta creo que sí que sigue siendo válida, pero no para la foto. El problema es ese, ¿no? Cuando se ha revertido la funcionalidad, es decir, la cuota es necesaria cuando está pensada para la gente que va a ocupar esos sitios y que de otra manera no podría llegar, y pasa a ser una perversión cuando se utiliza para que la institución salga, pueda hacerse buena prensa, ¿no? Entonces ahí ya, ¿dónde ponemos el foco? ¿En la persona o en la institución? Y cuando se pone el foco en la institución, estás un poco perdido, ¿no? Y en ese sentido es muy complicado eso. A mí me encontré una pequeña anécdota también que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. Me encontré el viernes pasado en una posición de sujeto muy incómoda, que era tener que estar en un tribunal para contratación en la universidad, ¿no? Es una posición de sujeto que me incomoda muchísimo porque yo no creo que sea nadie para decir quién puede trabajar o no en aquella casa, ¿no? No, eso no me parece. Pero bueno, te toca hacerlo y toca hacerlo. Y ocurrió una cosa muy interesante, y es que la mayoría de la gente que estábamos en ese tribunal, en el lugar de jueces, que es lo que me da el repelús a mí, en ese lugar, éramos toda gente que habíamos pasado por situaciones de precariedad extrema. Entonces ocurrió una cosa que no había ocurrido nunca, y es que a la candidata le pedimos: ¿cómo has conseguido? ¿Cómo has vivido eso? Háblanos de cómo te has sentido estos años que has tenido, que has estado en precario, ahora que, porque dijimos, queremos que evidenciar eso, queremos evidenciar cómo se siente uno cuando vive en esa precariedad extrema, de manera que conseguir el contrato no sea blanquear esa experiencia, de modo que ya no se pueda hablar nunca más de eso. Ya tienes el contrato y ya no hablamos nunca más del sufrimiento hasta llegar aquí, ¿no? Entonces, tuvimos todos la misma, dijimos, no queremos hablar de esto, de tu sufrimiento hasta llegar aquí. Tus capacidades pues, están claras. Digo, es que ¿quién soy yo para decirte si tú puedes, vamos, tu currículum ya está aquí, tú ya has hecho lo que tenías que hacer, tienes un doctorado? ¿Quién soy yo para decir si eso es válido o no? Es válido porque lo es, porque lo hemos decidido entre todos que lo era. Entonces, ¿qué es lo único que quiero saber de ti? Pues quiero que pongamos en claro y que dejemos, y que el discurso que se desarrolle aquí no sea uno de tú puedes o no puedes, sino, ay, háblame de cómo te has sentido, háblame de esto. Pongamos esto en el centro de atención. Y fue un pequeño gesto, muy pequeñito, que solo lo sabemos los que estábamos allí, pero también para ir pensando estas pequeñas estrategias, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso? Sí, sobre todo humanizar, o sea, al final el tema de la representación no tiene que ver, y caeríamos en cuestiones de estereotipos, que es en lo que se cae, ¿no? O en ser la nota de color, en la foto blanca, sino en humanizar, y esto desde la creación literaria es así, hay que humanizar la historia, es decir, tu personaje no es válido porque sea negro o marrón o chino o de donde sea, es válido porque tiene una historia válida que contar, y porque además tú como escritor tienes una voz válida para contar esa historia. Pero la cuota de color, la cuota de género, solo por el número, no es suficiente, porque entonces estás cayendo en la deshumanización de nuevo de la persona. Y como estáis apuntando, es muy cruel porque este teatro de la foto no solamente te escogen por tu raza o tu género, sino por qué imagen de raza o de género estás dando. Es decir, Total. eres joven y eres guapa, Total. porque eres no sé qué, o eres el tipo de negra que tienes que ser, porque el otro tipo de negra no va a la foto. Entonces, claro, también evidentemente ahí lo que hagas o lo que no hagas importa bien poco, ¿no? Porque es puramente esa fachada, y como decís vosotros, también es ya de una perversión y de una crueldad con todo un sector precario, ¿no? Sobre todo porque al ser disidente, o sea, al tener una identidad periférica, como puede ser la mía o como puede ser la de cualquier mujer prácticamente, desde el sistema, tu ser ya es una amenaza para él, con lo cual, vale, ya estamos en el sabiendo de que tiene que haber diversidad porque el mundo es así, porque es lo que hay que hacer, pero que no sea amenazante para la estabilidad del sistema. Entonces, es decir,
yo no puedo venir o sea, te lo pondré así, por ejemplo, era demasiado disidente que yo como mexicana viniera a hablar de política catalana, que fue lo que hice cuando trabajaba en la radio, ¿no? A mí era como, no, tú vas a hacer política, me parece muy bien, pero tú solo habla de lo que pasa en Colombia. Yo sé, ¿por qué tengo más autoridad de Colombia, yo, que soy mexicana, que no de Cataluña, que es donde vivo? No, porque eres latina. Bueno, sí, pero Latinoamérica es todo un continente, es decir, no, pero es que, que yo quiero preguntarle al señor de Convergencia y Unión según qué cosas que me afectan en mi vida diaria porque hay elecciones y está diciendo una serie de cosas que quiero saber. Y como periodista tengo la ética y la responsabilidad de preguntar estas cosas. Claro, yo era un personaje incómodo. O sea, ¿qué hace yo con mi catalán chapucero intentando hablar de la política catalana? Pues caos y destrucción, ¿no? Entonces, claro, el sistema o sea, necesita perpetuarse. Entonces, hay que jugar el juego. Es decir, vale, yo voy a hacer la cuota de color, pero bueno, ok, te voy a poner una bomba, que lo sepas, ¿no? Voy a salir muy mona en tu foto, pero te voy a poner una bomba, ¿no? Porque soy una bomba, ¿no? Es que no podemos ser otra cosa que eso. O te vendes y ya está, ¿no? Que también puede ser, ¿no? Pero pienso que sobre todo la conciencia y la autoconciencia de estas cosas, desde según qué ámbitos, ya no es justificable jugar el juego, porque ya es una voluntad de jugar el juego, ¿no? Y en un ámbito como en el que estamos ahora mismo, ¿no? De personas que estamos con un pensamiento de la diversidad, de la tolerancia, de la multiculturalidad, de la hibridez y todo este rollo, ya no se puede sino ser bombas ahora mismo. Y es que hay una cosa que decías, Mónica, también, ¿no? De qué modo estas determinadas aproximaciones algo perversas a la diversidad en cualquiera de sus sentidos, en realidad apuntalan mucho normatividades, ¿no? Al final lo que te están diciendo es, hay una manera de ser normal y un hueco para las excepciones. Y ojo, la excepción también tienes que ser de una manera determinada. Exacto, es que no son excepciones. Claro, no, pero que a lo que voy es a que hay una manera otra de entender la diversidad, que es como creo que la entendemos mucha otra gente, que es desde, o sea, entenderla en primera persona, es decir, diversidad es que somos gente de lo más variopinto y que aquí normal no viene viendo nadie, lo que hay son posiciones de privilegio y de lo que se trata es de qué tal has caído en el reparto del mundo, ¿no? Y tal y como hayas caído en el reparto del mundo, te ha tocado estar dentro de eso que se ha instaurado como norma. O bien fuera de ella, pero decir, bueno, pues vamos a volver a repartir las posiciones. Vamos a volver a repartir las posiciones de acuerdo a otros criterios que parten de entender esa diversidad como constitutiva, no como algo que hay que incluir dentro de una normalidad, ¿no? Pero claro, eso es lo contrario a lo que hacen las instituciones o el tal cuando reservan un hueco para la foto, ¿no? Entonces, claro, es que hay como concepciones del mundo que están radicalmente en pugna ahí y de ahí que, como dice Ale, entrar con otra cosa sea una bomba, claro. Es que pienso que hay una concepción de la diferencia, es decir, a ver, ¿cómo lo pongo? Porque aquí tengo a las profes que van a decir, no has aprendido nada en 2 años. Y estaba Dolores Ortega por ahí conectada, que me va a meter caña, ya lo sé. Pero hay una concepción de la diversidad como desde la similitud. Es decir, vamos a aceptar la diversidad, pero todos somos iguales porque todos o hablamos la misma lengua o tenemos la misma religión o tenemos los mismos valores y tal, ¿no? Entonces es una falsa diversidad, ¿no? La verdadera diversidad es la de la diferencia, es decir, que dentro de nuestras diferencias de raza, religión, sexo, género, etcétera, 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 pueda haber una comunidad. Porque una comunidad donde, vale, todos somos de colores y no binarios y lo que tú quieras, pero somos unos capitalistas y votamos al mismo partido, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una falsa diversidad, ¿no? Y creo que hay una concepción errónea, a mi juicio, evidentemente, que es errónea de lo que es la diversidad, ¿no? O sea, si tú te tienes que normalizar para ser parte de una comunidad, entonces es una comunidad que tiene problemas con su propia tolerancia.
no, o sea, Dolores Ortega, no me regañes, he leído a mi baba. Lo sé, me consta. Me siento interpelada, por lo tanto ya no me podía callar. Voy a intervenir. Me ha metido una caña esta mujer. ¿Qué va? ¿Qué va? Estoy aquí con esa sonrisa perpetua a la que Mónica aludía, ¿no? Hace un momento, porque realmente tengo a alguien aquí trabajando delante y me dice, ¿pero qué te pasa? Y estás con esta cara de tonta, ¿no? Y digo, bueno, sí, chica, es que no puedo tener otra. Es orgullo. A ver, yo solo quería decir, en referencia a lo que estabas diciendo, Ale, con esa coña que tú habitualmente añades, creo que es muy interesante lo que planteabas sobre la diferencia, que esto hemos hablado mucho en los últimos meses que hemos estado discutiendo, esas charlas tan interesantes que surgían del CRIC, ¿no? Yo creo que el tema parte de esta concepción reduccionista de lo que es la diferencia. La diferencia es el principio de todo, no es un fin, ¿no? Y entonces, claro, si le imponemos estructuras binarias, si entendemos la diferencia desde una perspectiva así como medio hegeliana de la falta de lo que no es, entonces ahí es donde la liamos, porque coartamos, ¿no?, la diversidad y la multiplicidad intrínseca en la diferencia. La diferencia no es aquello que distingue una cosa que parte de un principio, ¿no?, al que referirse constantemente, sino que es múltiple, es diverso, es dinámico, es productivo, ¿no?, en términos de Deleuze, que ya sabéis que yo voy siempre por ahí. Bueno, pues yo creo que en lo que estáis diciendo, voy a ser la optimista del grupo, chicas. Es que, chicas, tenemos que ser optimistas. O sea, yo me siento súper identificada con todo lo que habéis dicho. Aquí estamos hay un diálogo generacional y yo, como es costumbre, me siento un poco en medio. Porque yo no estoy ni en la segunda fila ni en la primera, siempre estoy a medias, ¿no? Y me siento muy a medias, así personalmente hablando, ¿no? Habitando más de un mundo a la vez, navegando con las instituciones y haciendo malabares con esa precariedad que al final he intentado estabilizar para poder existir, para poder respirar, ¿no?, de alguna manera. Entonces, yo me quedo con el tema, con la idea positiva de que ese nicho, me ha encantado, Ale, me encanta su retórica, ya lo sabe, y entonces, claro, por eso me chincha, pero ese survival mode, ¿no?, del que hablaba, ¿no? Yo estoy en survival mode, no sé, el tema de la resistencia, ese lugar de disidencia en el que todas, de un modo u otro, nos encontramos identificadas. Yo creo que hay un término clave, que es la molestia. La cultura de lo que molesta, a mí me interesa. Me interesa porque aquello que molesta, aquello que incomoda a los sujetos de ese privilegio, de esa hegemonía de la que hablabais antes, genera, evidentemente, hablabais de las cuotas y tal, y yo constantemente pensaba, sí, pero de acuerdo, es que la injusticia de la perversión que se ha hecho de un origen, pero ese nicho es un espacio perfecto para incomodar. Entonces, esas pequeñas asquerdas, ¿no?, esas pequeñas rejillas que nos llegan, son espacios para amplificar ese discurso que puede molestar y que por otra parte tiene un efecto secundario, que es el efecto secundario Vox, el efecto secundario enranciamiento mundial, el efecto secundario perversión de todos los conceptos por los que tanto se han luchado y que ahora se habla de ellos con una banalidad espectacular. Creo que nos estamos entendiendo todas, ¿no? Podemos empezar por feminismo y podemos acabar por muchos otros conceptos, ¿no? Pero es maravilloso, o sea, es maravilloso y es triste y aterrador. Pero es maravilloso que se den estas dinámicas, porque quiere decir que desde la periferia, desde estos lugares donde el survival mode es el moto, donde la resistencia y la residencia se hacen palpables, se está trabajando, y se está trabajando mucho, y está ahondando, porque se está molestando mucho y se está incomodando mucho. Por lo tanto, yo invoco a todas nosotras a seguir molestando. Gracias, chica, me lo estoy pasando muy bien. Debo decir a Ale y a Laura que sí, tener una escuadra de profes como auditorio, digamos. Pero bueno, la verdad es que creo que tenéis aquí unas aportaciones de lujo a la charla, que nos estamos pasando muy bien, y esto ya es
la guinda del pastelito, ¿no? Las intervenciones de Cristina, que me ha encantado esta anécdota, que esperemos, como dice Dolors, ¿no? que expandamos y que algún día no sea una anécdota, ¿no? Y Dolors, pues genial, genial. Bueno, ya se ha escondido, pero muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiere decir algo. Yo creo que lo del chat, no sé si alguien, y si no, evidentemente, si levantar la mano o no levantar o abrir el micro, porque tampoco somos tantas, y como queráis, ¿hay alguien que quiera decir algo? Yo aprovecho para saludar a la gente que está conectada desde Guadalajara, que es la ciudad de donde soy yo, o de donde nací, porque ya de donde es uno sabe Dios. Pero nací en Guadalajara, México, y hay gente conectada ahí que les mando un saludo muy grande, a ver cuándo puedo ir. Lo he visto y sí, muchas gracias. Y no sé qué hora debe ser allí, porque no sé, le estamos Son como dejando... las 12 del día, 12:30 por ahí. Ah, bueno, o sea, Sí, no sí, estamos tempranito. quitando el sueño a la gente, menos mal. ¿Alguien más quiere decir algo? Ay, cada vez que digo esto, el clímax es como el soufflé, lo pincho y chuf, baja en picado, pero tengo que preguntarlo. Claro, a ver si alguien se anima. También es verdad que, claro, primero Cristina y luego Dolors, ahora cualquiera dice algo que esté a la altura, pero todo está a la altura seguro, porque... Andrea, ¿te pincho para que digas algo? Bueno, es que yo no tengo mucho que decir porque de verdad es que estoy emocionada escuchándoos porque es gracioso, pero no os lo he contado porque me daba un poco de palo, pero también tengo una anécdota de que, o sea, yo hoy me he sentido como me sentí una vez que tenía 14 años y mi profe de lengua del colegio nos llevó a la biblioteca de Zamora y yo escuché a Laura Casielles recitar. Es verdad, y salí de allí y me compré tu libro y desde entonces fan. Y te estaba escuchando hoy y es que, bueno, de verdad, es como dos momentos de mi vida tan diferentes en tantos sentidos, pero concierto continuo, de verdad, es que me emociono diciéndolo, pero... Y yo me emociono, Andrea, qué guay. No, de verdad, con mi profe de lengua, a ver, segundo de la ESO, allí. Qué fuerte, pues qué bien reencontrarnos. Sí, sí, y lo estaba pensando y digo, joder, es que es verdad cómo se mezclan espacios, como, no sé, ahora os estaba escuchando, todas las grandes aportaciones, además, o sea, mi Cristina Alsina me dirigió el TCM, que también fue como sobre la comunidad y un cambio en mi vida enorme, y lo estaba escuchando todo y digo, jolín, perdonad, es que estoy emocionada, es como muy poco... Muchísimas gracias, ¿no? De perdonar nada. Y bueno, un poco más, era eso lo que quería decir, nada, que estoy encantada de que hayamos hecho este espacio, de que Mónica lo propusiera también y de que aceptares la invitación, de que haya venido todo el mundo que ha venido, muchas gracias. Y nada más, no sé si hay más intervenciones en el... La verdad es que lo que tiene que quedar claro es que no tenemos que pedir perdón por hablar, que es algo que hacemos continuamente y eso es un vicio muy feo que tenemos y tenemos que dejar de hacerlo, pero lo llevamos muy incorporado, ¿eh? Y por otra parte, oye, que esto es un festival de emociones, pues qué bonito, ¿no? Poesía, academia, emociones, ¿por qué va a ser todo incompatible, ¿no? Al contrario, pues qué bonito es, qué bien. Yo quería preguntar una cosa Muy a raíz de cosas que, hola, que estabais comentando, con esto que estabais comentando de cómo se ha dado la vuelta al tema de las cuotas, también cómo se han manoseado y se están dando la vuelta a conceptos que antes molestaban, ¿no? En el buen sentido de la palabra y que ahora se está diciendo también desde estas reacciones reaccionarias, valga la redundancia, que estamos en esta dictadura de lo políticamente correcto, ¿no? Cuando se habla de la cultura de la cancelación, etc., pero que es un discurso que está calando mucho, ¿no? Entonces, ¿de qué forma molestamos en el buen sentido de la palabra cuando se está diciendo que estas disidencias, que lo periférico, etcétera, está convirtiéndose en lo mainstream, en lo hegemónico, ¿no? Entonces, todo lo que estabais comentando me estaba llevando a esto y me parecía un buen espacio donde plantearlo.
Yo pienso que el problema, o sea, a veces demonizamos, y yo la primera, el mainstream, ¿no? Está muy demonizado porque está muy vendido, está muy, muy corrupto el mainstream, digamos, el sistema, lo hegemónico. Pero sí creo que es verdad que la entrada a la hegemonía de discursos disidentes, como puede ser el del género, el de los feminismos, el de la raza, eh, y tal, incluso, mira, tengo una anécdota, María Teresa Vera, que es profesora también del máster en feminismos no blancos, me gusta mucho el feminismo no blanco porque es donde estoy yo ahí metida. Ella hablaba de que en ciertos círculos académicos le costaba empezar a hablar de la raza como una cuestión a considerar dentro del tema del feminismo, ¿no? Porque decían, no, ¿cómo vas a hablar de raza? Eso es racismo. Decían, no, no, perdona, tenemos que hablar de raza efectivamente porque existe un racismo, porque existe una concepción de que hay una raza, para empezar, y de que hay una concepción de que hay una raza superior y otra inferior, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ahora hablar, y yo soy la primera en decir que detesto en lo absoluto con todo mi corazón la palabra racializado. O sea, odio que exista esa palabra, me parece más que ayudar, que se supone que ayuda a visibilizar el racismo, creo que lo perpetúa, en fin, eso es otro discurso. Pero el hecho de que se pueda hablar desde un medio de comunicación hegemónico, de que se publiquen libros sobre la transexualidad en grandes editoriales, que Anagrama haya publicado a Paul Preciado, a Beatriz Preciado cuando Beatriz, a Paul, etcétera, creo que es positivo. Es decir, no hay que demonizar el mainstream, porque el discurso se tiene que expandir. Entonces, si se tiene que expandir en el underground, perfecto. De hecho, en el underground ya está más que expandido, porque todos venimos del underground cuando somos disidentes. El drama es estar en un medio pluralista y hegemónico, el que recibe a alguien porque tiene una suscripción que ha leído toda la vida, el del periódico del bar, donde no llegan los fanzines, a ese periódico hay que llegar. Entonces, pero creo que se trata de un caso de ocupación, es decir, hay que ocupar estos espacios, porque es ahí donde amplificas el discurso, ¿no? Que es un poco lo que hablamos, hay que amplificar el discurso, lo que decía Dolores. Tú entras a un sitio hegemónico totalmente normativizado, rancio y carca, pues hay que poner la bomba, ¿no? Entonces, hay que utilizar las herramientas, creo yo, para la amplificación del discurso que vaya en pro de la tolerancia y la diversidad, la verdadera diversidad. Es verdad que muchas veces, claro, se simplifica tanto para poder entrar a estos espacios que pierde su trascendencia, se banalizan los discursos, ¿no? Y ese es el peligro que corre. ¿No? Entonces, claro, es que no se puede hablar, yo pienso, esto es mi opinión, no se puede hablar de que todo es positivo, todo es negativo, ¿no? Pero sí que creo que la ocupación global del discurso pro diversidad es importante, y eso pasa por ocupar el diario El País y el fanzine de la Casa Ocupa de mi barrio. Es así. Esa es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión. Estoy completamente de acuerdo. También creo que efectivamente, ¿no? Hay que ocupar todos los espacios y entender en qué lenguajes y en qué códigos se habla en cada uno y a qué público nos dirigimos en cada uno y qué estamos haciendo en cada lugar, ¿no? Es verdad que muchos de los espacios más masivos, digamos, o más mainstream, muchas veces tienen reglas del juego que impiden la complejidad, que impiden la profundización, ¿no? Si, ya sabemos que si estamos en un programa de televisión tenemos muy poco tiempo y lo tenemos de no sé qué manera, y eso, bueno, pues también tenemos que aprender a hablar ahí si queremos ocupar ese espacio y tenemos como que jugar con todas las herramientas. La pregunta que hacías, Ana, que muchas gracias porque es súper interesante, yo creo que tiene todo que ver con lo que decía Dolors, ¿no? De que en realidad sí que molestan estas disidencias y estas personas bomba que ocupan los espacios, aunque sean los espacios reservados. Aquí estamos hablando
de una manera muy crítica respecto a todo esto, pues porque estamos en el entorno que estamos y estamos entre la gente que estamos. En otro espacio defenderíamos a fuego cada uno de esos pequeños huecos ganados en los espacios del mainstream, ¿no? Y creo que lo que planteabas, Ana, ¿no? De este rebote me quedo también con la expresión, creo que ha sido Dolores quien la ha dicho, de ranciedad mundial o enrancimiento mundial, que me ha encantado. Ese rebote tiene que ver con gente que está un poco asustada por perder sus privilegios, sus posiciones de poder, o al menos la incuestionabilidad y la impunidad que venían teniendo, ¿no? O sea, que de repente, si haya otras voces que puedan estar hablándoles de tú a tú, les molesta mucho. Entonces, efectivamente, si hay esa reacción, como apuntaba Ana, es porque ocurren cosas, ¿no? Y porque no es inane estar en esos lugares, y porque, aunque queramos más, y aunque seamos críticas porque queramos ir más a fondo y ocupar más espacio y que tenga más incidencia, lo que ocurre sí escuece. Y estas formulaciones, ¿no? De lo políticamente correcto, de la cultura de la cancelación, bueno, es que son para descojonarse, la verdad. O sea, porque es que, de verdad, que quienes están en las posiciones desde las que se decide, desde las que se reparte el dinero, desde las que se reparte el juego y la visibilidad, digan cultura de la cancelación, es que es de coña. Entonces esto como que también hay que estar repitiéndolo bastante, porque es verdad que su mensaje cala, ¿no? Y entonces dicen, bueno, aquí están estas feministas que nos están borrando y están aniquilando. Bueno, ojalá, pero no. Qué buen tema también. Ayer salía una noticia, lo explico porque me gusta hasta cierto punto, porque era una noticia sobre que en China se está haciendo se quiere promocionar la reeducación de los niños porque no son suficientemente masculinos, y se ha criminalizado a las madres por educar mal a los hijos. Y digo que lo comento con cierta reticencia porque, una vez más, había una gran satisfacción por parte de la cadena que lo estaba emitiendo, en plan, eso pasa en la China y no aquí, ¿no? En plan, claro, como la China está en Cancún no, está en la China, súper lejos, pues ahí es donde hay el problema, ¿no? Pero sí, las reacciones están, pues eso, ¿no? Quiere decir que está pasando algo para que hayan estas iniciativas. Y me encanta porque yo creía que era la única que siempre estaba hablando de poner bombas, pero veo que estoy en un espacio amigo, entonces no sé si nos dejarán colgar el vídeo porque lo decimos muchas veces, pero me da igual. Cancelación, eso es cultura de la cancelación. Sí, ya, si no, ya buscaremos otros sitios donde hacernos... No, pero son bombas metafóricas, o sea, disclaimer, que somos poetas, que tenemos permiso para usar toda la metáfora que se nos dé la gana. Son bombas con palabras, ¿verdad? Claro. Estoy completamente de acuerdo que se ocupa y resisteix, pero ya, o sea, es lo único que se puede hacer es ocupar un espacio y resistir ahí. Y luego eso, que son bombas de palabras, y a mí, de lo que decía Ana antes, lo que me resulta doloroso realmente es yo lo voy a decir en bruto, que nos han robado muchas palabras. Nos han robado muchas palabras. Sí. Y eso a mí me duele muchísimo, porque a mí que me roben una palabra, mira, que me roben 2 euros que lleve en el bolsillo, pues mira, tira que vas, ¿no? Que le aproveche. Pero que me roben una palabra, no. Y nos han robado muchas palabras. Y ahí yo creo que tenemos una lucha de resignificar palabras que eran nuestras y ya no lo son. Sí. ¿No? Y bueno, y que además nos han robado para trivializarlas, para que no las podamos volver a utilizar nunca más. Para que ya no sean bombas, ¿no? Para que ya no sean bombas, exacto, Laura. Pero qué buena expresión, me ha encantado esto, Cristina, esto de que me roben 2 euros, pero una palabra está muy bien. Sí, yo creo, Cristina, en esta línea de lo que decías, es un poco como orwelliano, ¿no? Esta cultura del double think. Anulemos las palabras en sí mismas para que colapsemos al personal y cada vez seamos menos independientes y autónomas mentalmente. Sí, estamos aquí en 1984, ahí estamos, volvemos con el Newspeak y todo el rollito. Sí,
Por lo tanto, entiendo tu apego a las palabras, porque ese es el mejor lugar de resistencia, ¿no? Lenguaje y poder. Sí, sí. Sí, reapropiación, también reinterpretación y reinvención, es decir, el lenguaje es una cosa que muta, es un ser orgánico, vivo, ¿no? Entonces, vale, que te has apropiado de esta, pues te invento otra, fin. Que no la vas a incluir en el diccionario de la RAE porque eres quien eres, porque Almond diga sí, pero esto no, pues me da igual, es que la voy a usar, ¿no? Pienso que las herramientas son para usarlas, y es decir, y el lenguaje nos pertenece a todos, entonces a todas, todos, todes, todo, o sea, todo el mundo, da igual, es que la corrección de la palabra a dónde nos ha llevado, a la banalización en muchos casos. Entonces, si yo tengo la capacidad de reinventar el lenguaje, porque no, ahora me estoy leyendo justo un libro que reseño mañana, de un autor también migrante, que deconstruye la identidad, pero también el lenguaje, es decir, la sintaxis, la gramática, se la pasa por allá, no crea una nueva, no es solo un ejercicio así, o sea, está todo fríamente calculado, muy bueno, porque, y tú a lo mejor te acercas a este libro y dices, ¿esto qué es? No lo entiendo, pero hay toda una postura del hecho de voy a deconstruir una identidad, pero que también pasa por un lenguaje que es una imposición o que es una estructura cerrada, porque ahora mismo esta estructura cerrada no me está bastando para la expresión de mi yo, ¿no? Entonces, y es decir, que si tenemos que usar palabras que no existen en el diccionario de la RAE, pues para eso está la poesía, ¿no? Es decir, a lo mejor Dolores me rechaza mi artículo, pero en mi próximo libro puedo hacerlo de lenguaje inventado. Es que, a ver, que tampoco me estoy inventando nada si ya lo hizo el de la naranja mecánica, ¿no? Entonces, que nos han robado las palabras, pues nos inventamos otra. Que nos han robado la bandera, pues nos inventamos otra. Es decir, con el feminismo pasa esto, es decir, ahora mismo hay una lucha por quién es feminista y quién no. Es decir, no, que las que no aceptan a los trans no son feministas, y ellas dicen, pero es que sí soy feminista, porque tal. Pues mira, no seamos feministas, nos vamos a inventar otra palabra donde quepan las trans y quepan los gays y quepan las mujeres y los negros, los blancos, y que quepa todo Dios, pues nos inventamos otra. O sea, ¿qué vamos a estar perdiendo el tiempo por luchar por una palabra? No, la que sigue, ¿no? Porque para eso tiene que evolucionar todo. Al final, en sí, o sea, la verdad es que lo que tiene que evolucionar es el sujeto del feminismo, no la palabra feminista y quién se la queda, ¿no? Sino a quién estamos defendiendo cuando hablamos de feminismo y a quién estamos defendiendo cuando hablamos de igualdad. Entonces, claro, o sea, los símbolos son cosas que se van a ir, es decir, ¿cuántas banderas no han cambiado de color cuando se borra una frontera y se cambia el nombre? Es que hablemos de África, es decir, ¿cuántos nombres de países no han tenido una sola comunidad? ¿Cuántas veces ha cambiado de nombre? ¿Por qué cambian de dueño? Pues entonces, mira, adiós, me invento el mío, ¿no? Y esa es la libertad que te da el arte al final, la libertad de transgredir, la libertad de crear, de inventar, de proponer. Lo demás no es arte, lo demás es establishment. Con esto me voy ya. Adiós. La verdad es que otra de las palabras es pasión, porque en algún momento realmente ha sido fantástico, ahora mismo en esta clausura, efectivamente, que antes también, Laura, estabas como muy pasional hablando y me ha encantado, ¿no? También estamos vivas, estamos súper vivas, entonces cómo eso nos mueve, pero nos mueve el cuerpo literalmente, ¿no? Bueno, esto ha sido un placer. Laura, ¿quieres decir algo más? Bueno, por favor, di algo. No, un poco más. Estaba pensando en esto de las palabras, ¿no? Y sí, como decíais, la posibilidad de la literatura para inventar nuevas palabras, pero también para recuperarlas, ¿no? Y también tenemos muchas palabras que recuperar. A mí también me ha gustado eso de que me roben 2 euros, pero no una palabra. Estando de acuerdo en que hay que inventarse otras y en que hay que inventarse otras para que quepan, pero también volver a saber qué significa, pues por ejemplo, eso, la palabra encuentro, qué significa la palabra compartir, qué significa la palabra hablar, qué significa, ¿no? Y creo que esto es una de las cosas que nos está ocurriendo también en este tiempo tan raro, que es que
muchas palabras cambian de significado, igual que muchas realidades cambian de significado si nos dicen, ¿no?, que encontrarse iba a ser esto que nos está pasando ahora mismo. Nos habría costado creerlo y ya estamos ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a nombrar también estas cosas que nos pasan para que las palabras sigan acertando? Y ahí estoy totalmente con Ale, en que una de las herramientas que tenemos es la literatura, ¿no? Es la poesía, ese poner palabras juntas de otra manera diferente y para que nos vuelvan a decir cosas, ¿no? Para que se llenen otra vez. Me había quedado un poco ahí atrapada en eso. Así que no sé, y que gracias, que es una palabra también muy importante. Así que gracias por esto. La verdad es que vamos a tener unos sueños esta noche, ¿eh? Porque vamos a ir a la cama como cargaditas de un montón de ideas que yo creo que van a hacer chup chup, ¿eh?, esta noche en la cabeza. Y bueno, y muchas noches más y muchos días, porque nos habéis dado, wow, muchas cosas en las que pensar. Además, las dos habláis bonito, escribís bonito, decís bonito. Y oye, eso también, ¿no? Es decir, que hacer este feminismo, o no sé, o la palabra que toque, bonita, o sea, y que nos lo pasemos bien, también es esto, ¿no? El placer, que creo que en algún momento lo decíamos, ¿no? También buscar el placer. Ya sufrimos y cuando hay que sufrir estamos ahí, pero también regalarnos estos encuentros que, como decías también Laura ahora, pues mira, estas cosas raras de la pandemia, igual no nos hubiésemos atrevido a llamarte a ti porque estabas en Madrid y entonces igual no podías y no sé qué. Y bueno, pues eso ha sido un regalo, ¿no? Empezaba diciendo que era un regalo y esto ha sido, bueno, un regalazo fantástico. Yo no sé si alguien tiene algo más que decir, pero bueno, ya os hemos exprimido 2 horas. Último poema, que Laura recite un poema. Sí, sí, qué fantástica manera, sí, sí. Venga, pues vamos con un poema cada una para Venga, cerrar. fantástico. Y con esto que estábamos hablando, pues voy con uno que va de esto mismo. Qué bien. Encontrar las palabras elementales. Aprender cómo decir perdón en el idioma del que irrumpe, y buenos días, y toma, y he venido a conocerte. Aprender cómo decir gracias en el idioma de quienes también rasgan y también se desgarran. Cómo decir café, cariño, patria, shalom, salam aleikum. Aprender cómo se dice pasa, entra, esta es mi casa, en un país al sur del que apenas quedan ruinas. Aprender obrigada, pasiva, aprender qué colores no existen en las lenguas de África y cómo responder que sí en Pekín. Llegar a las ciudades y descubrir los entresijos del mercado. Entender, aprender cuál es en cada tierra la etimología de alma y de qué modos saludaban al miedo mis bisabuelos. Encontrar las palabras elementales y luego hablar. Como veis, es una fijación esto de las palabras. Todo bien. Qué maravilla, qué maravilla. Y además, mira, aquí desde Turquía, mashallah, Nesrin nos dice, wow, mashallah, efectivamente, wow, mashallah. Ale, ¿quieres decir algo más? Pues agradeceros muchísimo. Para mí, este espacio que tú decías, que estamos en un espacio disidente, para mí es una sorpresa que lo sea. Es decir, yo siempre me sorprendo de que me inviten a cosas oficiales porque tengo esta cara, este acento y tal. O sea, no es por nada, pero siempre me sorprende, ¿no? Y agradecer que podamos, que realmente sea un espacio para hablar, porque creo que a veces la vorágine del día a día no nos lo permite o no nos lo permitimos, y se queda todo en la cabeza, y la poesía está muy bien, pero el intercambio es súper rico porque crea comunidad, y creo que en un momento de individualismos
exacerbados incluso por el hecho de ahora estamos cada uno en su casa, creo que es importante, pues mira, que tenemos el Zoom, pues hacemos el Zoom y ya después nos iremos de cervecitas. Entonces, agradeceros que hayáis tenido la confianza en mí y que tenía algo importante que decir, espero que así haya sido. Y agradecer a toda, bueno, a mi mamá que está ahí, que es la fan number one, mi madre que está ahí mandando mensajes, mami, te quiero. Y pues gracias a ti, Mónica, porque eres una gran inspiración para mí. Entonces es como un súper honor. También Dolores, ¿eh? También Dolores. Pero a Dolores la tengo en la cabeza atascada porque no puedo entregarle todavía el artículo. Entonces, Ya vale, ¿eh? para que me... No, pero para mí ha sido muy enriquecedor conoceros, ambas, de Cristina también, pero como no me ha dado clase, hablo específicamente de vosotras porque yo tengo unas inquietudes como muy específicas que a veces me decís, hostia, no te puedo ayudar, pero va creciendo el pensamiento y creo que eso es muy importante. Y voy a leer un poema de una cosa que estoy trabajando ahora mismo que tiene que ver con esto, un estudio sobre el cuerpo y los límites del rostro. Es una cosa, bueno, que va para largo, pero ya se traducirá a algo más concreto. Entonces os leo. ¿Hay esperanza después de asumir que somos la herida del cuerpo? Mi rostro es un mapa de mi cuerpo. Montañoso, bermejo, agresivo, grande, periférico, quebradizo. Mi cuerpo es un secreto a voces, una bomba molotov con la mecha aún intacta, el poema en la arena que nadie leyó. Mi rostro es el logotipo de una aerolínea que no se atreve a aterrizar en mi nariz. Mi cuerpo es el rostro de unos ojos que no distinguen colores, la guarida de las perras, un transbordador cruzando el Aqueronte. Por eso lo ato, para que no le veas, para que otros no le aten, para hablar en las 400 lenguas del Sensontle, para que tú no le temas. Muchas gracias, gracias Laura y tenemos pendiente conocernos en persona. Nos llevamos esa otra palabra de preamigas y ya Sí. seguiremos avanzando en ello. Muchísimas gracias, Mónica, y a todas por acogernos y por montar esto y por invitarme. Bueno, gracias a vosotras ocupamos espacios, incluso ocupamos cátedras UNESCO, ¿veis? O sea que más sistémico que eso, ¿qué queréis? Y mira luego lo que hacemos con las cátedras UNESCO, o sea que nada, ahí estamos y ha sido un placer y con ganas ya de seguir esta conversación en otro sitio, pero más, tenemos que hacer más porque esto ha sido esto sí que ha sido una medicina anti-COVID, porque ha sido un subidón.